Hola, ¿cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Ya estamos aquí transmitiendo nuevamente en vivo desde la cabina de Urus Radio nuevamente. Estamos aquí con el profesor Francisco. Está llegando. Adelante, profesor, adelante con su agüita y toda la cosa. Gracias. Hace calor, ¿verdad? Sí, y aparte se reseca un poquito la boca. Sí, también. Pero bueno, aquí estamos amigos, los saludos, soy Doris y bueno, el día de hoy estamos a 12 de octubre de 2020, un día un poquito controversial, pero bueno, aquí estamos amigos y pues el día de hoy seguimos con el tema de la lucha por la independencia ya en su episodio número 28. Ya casi se termina esta serie, profesor. ¿Cómo está? Sí, bueno, ya. Licenciada, muy buenas noches, amigos, muy buenas noches. Gracias por estar de nuevo aquí este lunes. Ya 28 capítulos de la lucha por nuestra independencia, y si lo traducimos en meses, pues ya llevamos más de medio año. Toda la contingencia hemos estado hablando de la independencia, y yo creo son 2 capítulos más. La próxima semana hablaremos ya de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, la firma de la Constitución, y el último capítulo hablaremos la segunda parte de esos personajes que intervinieron y que de pronto queremos saber qué pasó con ellos, ¿no? Qué sucedió con ellos, y con eso cerraríamos la serie. Y pues les aviso, estamos preparando algo que nos habían pedido. Quizá tengamos 1 o 2 capítulos inter en lo que terminamos de preparar la serie sobre una guerra totalmente olvidada en México, que es la guerra de los 3 años, la guerra de Reforma, ¿sí? de 1857 a 1860, y platicaremos de esto que poco se conoce, poco se sabe sobre la guerra de Reforma. Nos brincamos normalmente esa etapa de nuestra historia. Es lo que estamos preparando, amigos. Entonces, pues ya cerca de terminar con esta serie, licenciada. Qué bien, profesor. Pues hay varias personas que nos mencionan que hay varios temas también que se han quedado todavía por ahí olvidados. De hecho, Máximo León García dice que usted prometió hablar de la escritura maya, pero sí tenemos el programa de la escritura maya. Sí, platicamos todo lo que fue la odisea para lograr descifrar la escritura maya, y que por fin resultó que era algo tan sencillo. Yo creo que muchas veces nos complicamos los seres humanos y pensamos en soluciones demasiado complejas, y a veces perdemos el sentido común, que por ahí dicen es el menos común de los sentidos, ¿no? Entonces fue tan sencillo y a la vez tan complejo, porque duró muchos años en poderse interpretar la escritura maya. Pero sí tenemos el episodio, amigos, así es que por ahí está. Y bueno, si no lo encuentran, ya en poco tiempo lo vamos a subir y ya les diremos dónde. Ahorita ha habido una serie de situaciones que no se han podido realizar, pero ya prontito. Y pues bueno, vamos a saludar de rápido aquí a nuestros amigos que están en el chat: Javier Quiroz, Eduardo de León, Abel Galarza, Axel Chávez, Brian Guerrero, Iván Maldonado, Stani T. Carrera, Marcos, Naok Merlo, Eduardo Cabello, y está también Miguel Ángel Madero, Héctor González, Iván Cos, Ricardo Rivera Melo, Carlos Alberto Ramírez Carmona, Juvenal Tato, está Gudi Ruiz, Marisol Hernández, Tonatio Aguilar, Daniel Obando Valencia, está también José Luis Ramírez Castillo, Carmen Catalán y Carolina Hernández. Pues aquí estamos amigos, gracias por estar con nosotros. Profesor. Licenciada, antes de comenzar, si es necesario, creo yo que hagamos algunos comentarios. Les hemos dicho, amigos, que leemos todos sus comentarios en el Facebook, en los grupos de WhatsApp y de Telegram. Leemos todos sus comentarios. Y bueno, como decía la licenciada cuando abrió el programa, hoy un día pues un tanto complejo históricamente, y nos piden nuestra opinión al respecto, pero bueno, les hemos comentado que procuramos no hablar de historia contemporánea. Lo que sí podemos decir, y eso sí ya lo hemos mencionado, es que estamos en una situación sumamente polarizada,
dos extremos así completamente. Tuve la oportunidad de estar leyendo Twitter y es de veras enorme el encono que hay, la polarización es tremenda, inclusive entre mismos historiadores reconocidos. Se dieron con todo el día de hoy, pero así con todo. Un hecho nos sorprendió: hoy en la madrugada se retira la estatua de Cristóbal Colón de Paseo de la Reforma, con el pretexto de que iba a ser restaurada, exacto, restaurada, pero pues precisamente el día de hoy, entonces, que tiene un simbolismo, sí. exacto, y que por años grupos han pretendido derribarla, etcétera. Entonces provocó polémicas tremendas, verdaderamente tremendas. Y bueno, vamos a hablar hoy de un tema que es el cierre de la consumación de la independencia, también sumamente polémico. Entonces, queremos dejar bien claro esto. Por ahí leí un mensaje en el Twitter que decía: los historiadores tienen que ser imparciales. Y es cierto, amigos, es difícil. ¿Por qué? Porque por nuestras venas corre sangre, en nuestro caso mexicana, y es cierto que somos mestizos, totalmente de acuerdo, pero como nacimos aquí, pues nos sentimos más de aquí, sin dejar de reconocer nuestro mestizaje. Y bueno, es difícil el poder quitar opiniones personales, es sumamente complejo, y en muchas ocasiones las hemos externado. Urus Radio ha tenido dos etapas. En la primera etapa yo recuerdo que yo afloraba muchas opiniones personales, ahora procuro no hacerlo tanto. Eran poquitas personas las que nos escuchaban, un círculo muy pequeño, pero de pronto creció, vino este auge de Urus Radio gracias a nuestros amigos que empezaron a difundirlo y todo. Pues tenemos una audiencia alta de amigos que les gusta la historia de México. Entonces igual yo tuve que procurar ser un poco mesurado en cuanto a comentarios personales, que sí los tengo, obviamente que sí los tengo, pero sí es cierto, la labor del historiador es ser lo más imparcial posible, y algo que hemos dicho aquí: le queremos quitar el bronce a las estatuas y platicamos de los personajes de la historia completamente humanos, como son. Yo sé que en este cierre vamos a tener polémica, lo sé. Tenemos amigos que nos escuchan que son iturbidistas, y tenemos amigos que nos escuchan que son de Hidalgo, Morelos, y que hay un encono entre ellos. Desgraciadamente, y hace poco estaba yo escuchando un programa de José Manuel Villalpando, donde él igual mencionaba, y creo que tiene toda la razón, la división en México ha comenzado desde ahí. Desde la misma independencia ha comenzado esta división entre los mexicanos, que no ha parado y que nos ha traído desgraciadamente muchos conflictos en nuestra historia. Uno de ellos que va a ser el de la Guerra de Reforma, por ejemplo. Entonces, no hemos podido detener ese encono porque no nos atrevemos, amigos, no nos atrevemos a decir: sí, Hidalgo cometió errores. Claro que cometió errores. Allende al principio, el primer día, en el primer instante, quiso aventar la casaca y decir: vámonos, porque vienen tras de nosotros. Cuando él organizó todo, el verdadero organizador de ese movimiento de la independencia fue Allende. Fue el verdadero organizador. ¿Sí? Y de pronto, al momento de que sabe que son descubiertos, de que vienen tras ellos, dice: vámonos de aquí. Y si no es por Hidalgo, no se inicia. Eso también es cierto. Y hay que decirlo como es, que Hidalgo tuvo excesos. Sí tuvo excesos, Miguel Hidalgo. Aquí los hemos platicado. Que después fue un pleito entre Hidalgo y Allende, que le quitó el cargo a Hidalgo, que se traicionaron, ¿sí? Posterior a la derrota de Puente de Calderón. Es cierto, amigos. Pero de pronto, quien ve esa parte de la historia, o que, ¿cómo podríamos decir? Le pone una aureola, ¿sí?, de santidad prácticamente, estos personajes, los viste de bronce, no quiere que se sepan muchas cosas. ¿Por qué? Porque va a recibir la crítica de la otra parte. Entonces nos ponen a los personajes como santos por completo. Y no fueron santos, fueron seres humanos. Bueno, pues del otro lado es igual. La gente que ve a Iturbide, a Bustamante, etcétera, como los grandes próceres de la independencia, pues igual no quieren reconocer algunas cosas que son ciertas, pues. Son ciertas, los excesos que cometió Iturbide son ciertos, son históricos, era un ser humano, ¿sí? Sujeto a pasiones que lo desbordaron, pues sí, estaba sujeto a esas pasiones y se desbordó por completo Iturbide. Pero algo que no podemos dejar de reconocer es que efectivamente
él es el que nos da la independencia. Nos guste o no. Yo que hubiera querido, yo como mexicano, yo hubiera dicho, caramba, que Hidalgo hubiera tomado la Ciudad de México, o que hubiera derrotado a Calleja en Puente de Calderón y consuma la independencia. Para mí eso hubiera sido ideal. O hubiera sido ideal que Morelos, cuando estaba en Tehuacán y tenía en jaque a la Ciudad de México, con Ignacio López Rayón en Toluca, deteniendo toda la ruta de abastecimiento que venía de Querétaro, y Morelos con Nicolás Bravo, etcétera, deteniendo todo el abastecimiento del puerto de Veracruz, toma la Ciudad de México y mejor se va hacia Oaxaca. ¿Sí? Yo que hubiera querido que Morelos hubiera consumado la independencia, o después Mina. Si Mina le hubiera hecho caso a la Junta de Jaujilla, y sabes que no vayas y te enfrentes ahorita en los fuertes, vete hacia el sur, vete hacia Michoacán, preparas todo un ejército, te unes con Guerrero, te unes con Victoria, y sacamos adelante esto, y Mina no quiso, pues, y se cometieron errores. Entonces yo hubiera querido, pues está bien, Mina y Pedro Moreno, imagínense que hubieran logrado la independencia, ¿sí? Pero no, fue Agustín de Iturbide, y que hoy vamos a platicar de cómo manejó Iturbide la situación muy, muy hábilmente. No podemos negar eso, que fue sumamente hábil, y hoy vamos a platicar eso. Entonces creo yo que aunque no nos guste ese detalle, ¿sí? Agustín de Iturbide es quien consuma la independencia, y vamos a ver todo el manejo que hace Agustín de Iturbide. Entonces esto ha desatado muchas polémicas, y yo si quisiera, pues de antemano, dar esta explicación de que pues les vamos a quitar el bronce a todos, y vamos a decir las cosas como los historiadores de aquel tiempo lo comentaron, los que lo vivieron, los que estuvieron ahí, los que plasmaron, sí, con sus escritos, porque fueron testigos presenciales, que también ellos tenían pasiones, definitivamente también ellos tenían pasiones, pues lo que fue. Entonces no podremos negar que Fray Servando Teresa de Mier, el gran prócer Fray Servando Teresa de Mier, hizo fiesta cuando supo que habían fusilado a Agustín de Iturbide. Fue el más contento de todos, feliz porque habían matado a Agustín de Iturbide, ¿no? Pues muchas cosas que vamos a platicar, amigos. Vicente Guerrero, un gran personaje, pero posterior a eso tenía una sed de poder. Sí, tenía una sed de poder, y Vicente Guerrero pues da el primer golpe de Estado en México. Es más, nos quejamos tanto de los plantones, amigos. Pues Vicente Guerrero hizo el primer plantón en la historia de México. Hizo un plantón en la Alameda, cuando pierde las elecciones. Ahora sí que voto por voto y casilla por casilla casi, ¿no? El primero fue Vicente Guerrero. Entonces, y él tenía esa sed de poder que al principio no lo mostró. Era patriota 100%, pero después el poder nos pierde, amigos. Como seres humanos el poder nos pierde, ¿sí? Y esto se los comento yo como psicólogo, que lo he visto muchas veces, cómo el poder corrompe. Y de pronto, pues, Iturbide tuvo la oportunidad de llegar a lo máximo y lo usó, ¿sí? Y vamos... insisto, son seres humanos, y Guerrero también lo hizo, y Morelos también cometió errores. Poner a Rosáñez en su lugar fue un gran error. Rosáñez después lo traicionó él mismo, ¿sí? El haber detenido a José María Cos, que lo estaba defendiendo José María Cos, y de pronto Morelos lo detiene y lo encarcela. Tantos errores que se cometieron, pero bueno, vuelvo a lo mismo, son seres humanos, y todos los seres humanos cometemos errores. Pero amigos, Agustín de Iturbide, 1820, Armijo renuncia porque simplemente no puede con Vicente Guerrero y no puede con Pedro Asensio. Presenta su renuncia indignado, ¿sí?, al virrey Apodaca. Para esto como se reconoce la Constitución de Cádiz, Fernando VII le arman un golpe allá en España, y tiene que reconocer la Constitución de Cádiz, y eso trae cambios que van a beneficiar al pueblo. Vamos a decirlo como es. Había beneficios para el pueblo, y había gente que no quería que hubiera esos beneficios, querían tener al pueblo totalmente sojuzgado. Eso es real. Cómo se vivía en las minas, era terrible la vida en las minas. Cómo la gente pobre era paupérrima, ¿sí? La gente era analfabeta, la gente solamente significaba abrazos, ¿no? Por cierto, haciendo este paréntesis, recordando lo del día de hoy, amigos, vamos a hacer al final, ¿qué le parece? Le deseo un comentario adelante, al respecto, sí, claro, profesor, bueno, lo anoto. Sobre lo del 12 de octubre.
Amigos, la situación en el virreinato era terrible. Ya nos había costado decenas de miles de muertos. Estaba platicando con uno de nuestros colaboradores, Gabriel, y nos platicábamos de la batalla del Gallinero y de que tuvo la oportunidad de ver las crónicas originales de la batalla del Gallinero allá cerca de Dolores Hidalgo, y dice que pues se impresionó de ver la cantidad de muertos, la cantidad de sangre que había en la guerra de independencia. Y es cierto, fue terrible nuestra guerra, y fue una guerra civil, porque la gran mayoría del ejército virreinal era de mestizos y criollos. Eran pocos los españoles, los comandantes nada más, pero de ahí para allá todos eran nacidos aquí en el virreinato. Entonces era una guerra civil y era darse con todo. Ya vimos que muchos insurgentes tuvieron nobleza, pero los españoles no. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No había prisioneros, había que matarlos a todos. Así, literal, a todos, y uno de ellos fue Iturbide. Eso no lo podemos ocultar ni lo podemos negar. Pues bien, aquí hay un comentario que hace Lucas Alamán. Lucas Alamán platicó con Vicente Filisola. Él es de origen italiano, pero era muy amigo, muy amigo de Agustín Iturbide. Y cuando terminan el asedio al fuerte del Cóporo, ¿sí?, el segundo asedio al fuerte del Cóporo, Iturbide le platica a Filisola, y Filisola le platicó años después a Lucas Alamán, que Iturbide le dijo: es que sería tan fácil conseguir la independencia solamente con que se unieran los insurgentes con nosotros, pero antes habría que exterminar a los primeros, en este caso a las cabezas, habría que acabar con las cabezas, dice, y lograríamos la independencia del virreinato. Fíjense, desde 1815 ya tiene la idea Agustín de Iturbide, y esta frase, exterminar a los primeros, también va a ser fundamental años después. Él fue nombrado jefe del Ejército del Sur al momento de que renuncia a Armijo, el 9 de noviembre de 1820, es cuando lo nombran a él jefe. Pero acuérdense que comentábamos que ya Guerrero había buscado el acercamiento, sí, con Armijo y con Moya, había buscado el acercamiento mediante cartas, diciendo, bueno, ya hay que parar esto. O sea, ya, es más, me pongo a sus órdenes. Imagínense las órdenes de Armijo, ¿no? Me pongo a sus órdenes, pero ya paren esto. Ya vamos a consolidar la independencia. Y pues de todo esto estaba enterado el virrey Apodaca, y decíamos la semana pasada, no tenemos la prueba, pero suponemos, ¿sí?, que Apodaca se lo dijo a Iturbide. ¿Sabes qué? Mira, ya Guerrero ya está queriéndose rendir, ¿sí?, o ya parar todo esto, y seguramente, les digo, no tenemos la prueba, pero seguramente Iturbide ya iba con esa idea en la cabeza. Lo que hace Iturbide es pedir que sus fuerzas, el antiguo batallón de Celaya, que andaba desperdigado por todo el Bajío, se lo reunieran, era su gente. Aquí va a haber personajes importantes, ¿sí?, como Valentín Canalizo, va a haber personajes importantes que pelearon del lado de Iturbide, y a todos los juntan en la ciudad de Acámbaro, allí en Guanajuato. Ahí en Acámbaro se reúne todo el batallón de Celaya, y de ahí parten hacia el sur para encontrarse con Agustín de Iturbide, que pone su cuartel general en Teloloapan. Fíjense, amigos, qué curioso, Teloloapan, que es zona totalmente de Pedro Asensio, ¿sí?, y que ya les platicamos lo de los diablos de Teloloapan y todo esto. Bueno, ahí pone su cuartel Agustín de Iturbide. Pero resulta, amigos, les digo, él le dan el cargo a principios de noviembre. El 28 de diciembre, pues va Iturbide muy, muy contento, ¿sí?, y lleva a su ejército 2.500 hombres. Y de pronto, al estilo Pedro Asensio, no podía ser de otra forma, le llega a la retaguardia, ¿sí?, y los hace pedazos. A la retaguardia de Iturbide los hace pedazos en la batalla de Tlataya, ¿sí?, ahí en lo que hoy es el estado de Guerrero. Y posteriormente, ¿sí?, o sea que derrota a las fuerzas de Iturbide, y posteriormente Vicente Guerrero sorprende a las fuerzas de Carlos Moya, que era el segundo de Iturbide, en Zapotepec, también en el hoy estado de Guerrero, y los derrota por completo. Y hubo varios así conatos, y en todos perdió el ejército realista. En todos fue perdiendo. Ya estamos hablando de 1821, entrado el año del 21. Se decía mucho, es que está escondido Guerrero y Asensio, están escondidos en la sierra. Sí, pero para atacar.
porque realmente, amigos, realmente, Iturbide nunca pudo pasar a la ofensiva. Estuvo a la defensiva porque los que estaban ofendiendo en este caso era Pedro Asensio y Vicente Guerrero. Ahí están las crónicas, ahí están los datos, amigos. Ahora, que los virreinales enviaban reportes al virrey, ya vimos, falseados, ¿sí? Que ni el virrey se lo creía, bueno, esa es otra historia. Pero realmente los documentos en los que podemos creer, pues hablan de eso, de que Iturbide se enfrentó junto con Moya a Asensio y a Guerrero, y pues no le pudo ganar ninguna. No lo decimos como mofa, lo estamos diciendo porque entonces Iturbide, acuérdense que él había dicho que para consumar la independencia había que exterminar a los primeros, esto es matar a las cabezas. Entonces había que acabar con Guerrero y con Asensio, pero ve que no va a poder. Definitivamente no va a poder con ellos. Entonces dicen, si no puedes con tu enemigo, pues únetele. Y comienzan, ¿sí?, una serie de cartas. La primera la envía, hasta donde tenemos los datos, el día 10 de enero, ¿sí? El día 10 de enero envía la primera carta Iturbide a Guerrero. Pero noten, Iturbide ya tenía conocimiento de que Guerrero, ¿sí?, había buscado ya el acercamiento. Entonces le envió una carta donde le ofrece el indulto y Guerrero le dice que no, y ahí comienzan una serie de correspondencias, ¿sí?, de cartas. Se dan nuevas batallas, en todas pierde Iturbide. Por ahí dicen los iturbidistas, perdón, no me estoy burlando, dicen, lo que pasa es que Iturbide, para ganarse la simpatía de Guerrero, iba perdiendo las batallas. No fue así. La intención de Guerrero, de Iturbide al principio era acabar con ellos. Después vio que no pudo, ¿sí? Entonces se dan varios enfrentamientos, donde van cayendo, como esa habíamos dicho de la batalla de Zapotepec, como esas otras batallas en las que no puede Iturbide, pero mantiene esta correspondencia. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Iturbide sabe ganarse a Guerrero, se le va ganando poco a poco. En una cosa están de acuerdo, ¿sí?, en que para lograr, o sea, que se tenía que lograr la independencia, en eso están perfectamente de acuerdo. En la religión, en que no se tocara la religión católica, ¿sí?, pero donde estaba el problema era en la unión, amigos. Era en la unión, ¿por qué? Porque decíamos que el artículo, si mal no recuerdo, el 22 de la Constitución de Cádiz, no le daba la ciudadanía española a las castas. Sí, mulatos, mestizos, etcétera, no tenían la nacionalidad española, aunque hubieran nacido en territorio español, inclusive en la península. Sí, no tenían esa ciudadanía. Es más, las mujeres no eran ciudadanas. O sea, una mujer, por el hecho de ser mujer, no era ciudadana, solamente podían ser ciudadanos los hombres. Entonces, como muchos insurgentes, cuando se renueva la Constitución de Cádiz, dicen, pues ya para qué peleamos, ya nos dieron muchas ventajas. Pero Guerrero, por ese artículo, él dice, no, nosotros tenemos los mismos derechos que todos, como lo dijo Morelos, por eso el hecho de haber nacido aquí, todos somos iguales. Y en eso cede Agustín de Iturbide y lo reconoce. Entonces se establece la unión. Y son los tres principios con los cuales se van a integrar ambas fuerzas, que es religión, independencia y unión. Religión. Con esto quedaban garantizadas todos los privilegios que tenía ya la religión. Entonces Iturbide fue muy inteligente por ahí. La religión no la tocamos, ¿sí? La independencia. Con esto favorecía realmente Iturbide. Tenía el apoyo de gente de mucho dinero, de hacendados, de comerciantes, de mineros. Eran los que estaban detrás de Agustín de Iturbide. Y con esto, independencia. ¿Saben qué? Vamos a formar o vamos a regresar al antes de la Constitución de Cádiz, ¿sí?, donde hay un despotismo, hay un monarca despótico, esto es que tiene todo el poder absoluto, y se lo vamos a ofrecer a alguien de la familia de Fernando. Fernando ya no puede con los españoles, pero si manda a algún familiar, pues aquí vamos a vivir como se vivía antes en España, con todos los privilegios para los ricos. Entonces, en la palabra independencia no era
no se concebía la independencia como lo concebimos ahora, sino realmente era la independencia de la gente pudiente ante España, ¿sí? Formar un reinado. Para eso, si se va a traer a alguien de familia real, pues se tiene que formar una monarquía. Ahí es donde entran en debate de nuevo Guerrero e Iturbide, cuando Guerrero dice, no, es que se tiene que formar una república, ¿sí? Y e Iturbide, no, tiene que ser una monarquía, ajá, o sea, un imperio, pues. Y comienza el debate, y en lo único que los detenía ya era coincidir, y eso fue lo que ayudó, que Iturbide dice, bueno, que sea una monarquía constitucional. Esto es que va a haber un congreso y el rey no tiene el poder absoluto, no son absolutistas ni despóticos. Y Guerrero dice, bueno, pues está bien, mientras haya, para Guerrero lo importante era el congreso. Si alguien va a gobernar, pues no hay problema, porque va a haber un congreso que lo va a detener por cualquier exceso que cometiera. Y coinciden y dicen, pues ya, hagámoslo. Entonces deciden reunirse. Y aquí es donde entra una parte mítica, amigos, el abrazo de Acatempan. Porque supuestamente ahí se van a encontrar los dos y se dan un abrazo. ¿Por qué? Porque Iturbide en una carta le dice, espero verlo pronto y poderle dar un fuerte abrazo. Amigos, sabemos que son dichos como que comunes, que bueno, sí, si yo le digo a alguien, oye, qué ganas de verte y darte un fuerte abrazo, pues sí, cuando lo veo le doy un fuerte abrazo. Pero bueno, los historiadores no se ponen de acuerdo, aunque tal parece, sí, que ese famoso abrazo de Acatempan no existió. ¿Por qué? Porque realmente envió a un representante, Vicente Guerrero, porque no le tenía toda la confianza a Agustín de Iturbide, no crean que le confiaba al 100%. Iturbide sí confiaba en Guerrero, sabía de la nobleza de Vicente Guerrero, pero Guerrero sabía de la crueldad, ¿sí?, que había ejercido Agustín de Iturbide. Entonces envía a un representante. De hecho, Iturbide y Guerrero se van a ver días después, en otro sitio van a tener su primer encuentro, pero no en Acatempan, aunque, digamos, el mito popular establece que sí se dieron un abrazo ahí, que las tropas estaban a distancia de cañonazo, salieron los dos al frente y se abrazaron. No fue así, es una idea romántica del siglo XIX, todo parece indicar, les digo, que no fue así, pero bueno, sí se estableció una relación muy importante donde Vicente Guerrero sí se pone a las órdenes de Agustín de Iturbide, completamente a las órdenes de Iturbide, para conseguir la independencia. Aquí habría que pensar qué tenía en la cabeza Vicente Guerrero, porque fue muy criticado, fue muy criticado por insurgentes que decían, es que cómo te vas a poner a las órdenes de este tipo que fue el que derrotó a Morelos, fue el que no quiso apoyar a Hidalgo, fue el que cometió fusilamientos, vejaciones, robos, incendios, ha matado a tantos insurgentes, ¿cómo te pones a las órdenes de él? Platicábamos la semana pasada aquella anécdota de La patria es primero, de que quizá no fue tan literal, pero que sí amaba a su patria Guerrero, y lo dejó establecido en muchos escritos, en muchas acciones. Platicábamos de Guerrero, más de 900 batallas que la Sedena tiene registradas de él, o sea, claro que peleó por la independencia. ¿Qué tendría en ese momento en la cabeza Guerrero? Igual yo creo, pienso yo, el cansancio, el saber cómo se había ensangrentado el virreinato, el ver a tantas familias que habían perdido pues a sus familiares. Pues éramos un territorio de 6 millones de habitantes y pues 600,000, 800,000 muertos. Estamos hablando de que 1 de cada 7 u 8 novohispanos había muerto, amigos. Entonces todas las familias tenían muertos. Y les digo lo que platicábamos con nuestro amigo Gabor, esa parte sanguinaria de la guerra, que fue terrible. Hasta donde Guerrero, y no lo estoy justificando, son los argumentos que también otros historiadores han dado, de que también Guerrero estaba ya agotado y vio la posibilidad, por eso él buscaba desde antes un acercamiento con los españoles o con los comandantes españoles. La cuestión es que Iturbide le da la orden de controlar el camino a Acapulco para que lo que llegara de la nao de la China lo tomara Vicente Guerrero. Efectivamente atacó el convoy que venía con dinero, que venía con muchas cosas de la nao,
lo captura e íntegro se lo entrega a Guerrero, a Iturbide, sin que faltara nada absolutamente, se lo entrega por completo. Iturbide se va a Iguala, y ya en Iguala le escribe, a ver amigos, aquí es donde está la parte inteligente, hábil, ¿sí? de Iturbide, porque Iturbide, que ya lleva esa idea en la cabeza, amigos, cuando llega a Teloloapan, y llega el batallón de Celaya, llega Valentín Canalizo, que era uno de los oficiales y que después sería presidente de la República, y él les dice a sus oficiales, ¿saben qué? Esto va a ser la independencia, y nos vamos a ir contra el virrey, si no se alinea el virrey nos vamos contra él. Y al principio los oficiales dudaron, algunos quisieron desertar de las fuerzas de Iturbide, e Iturbide los amenaza, dicen, ya están metidos en esto y no se aguantan, y otros sí, a la primera estuvieron de acuerdo, pero no le avisa al virrey, si no le avisa al virrey, y le sigue pidiendo hombres, y le sigue pidiendo armas, y le sigue pidiendo dinero, y Apodaca se lo sigue enviando, cuando él ya está organizando todo absolutamente. Empieza a enviar mensajeros a Iturbide, busca a Pedro Celestino Negrete, busca a Anastasio Bustamante, busca a muchísimos oficiales que él conoce, y les envía, ¿sí? Todo este plan que él había redactado y que posteriormente se llamaría Plan de Iguala, pero el plan ya estaba redactado. O sea, Iturbide ya lo había redactado, ya se había sentado a escribir y a hacer copia tras copia tras copia, y comienza a enviarlo a todas partes. Y de hecho envía correspondencia a la Ciudad de México con una carta a Apodaca, dando la instrucción, primero reparten la otra correspondencia y la última que entregan es la de Apodaca, porque si no, Apodaca les va a quitar la correspondencia y no me voy a poder comunicar con los demás. Y envía cartas a la gente de la Junta de la Profesa, donde les dice, ya estoy organizando todo esto. O sea, esto ya se va a consolidar. Ya Guerrero está de nuestra parte y esto se va a consolidar. Fíjense toda esa mecánica enfrente de las narices de Apodaca. Por eso algunas personas decían, Apodaca sabía, no puede ser que se esté haciendo todo esto sin que Apodaca se dé cuenta. Algunos historiadores es lo que afirman, que el mismo Apodaca fue cómplice de todo esto y que probablemente Apodaca se quería quedar como emperador de la Nueva España, pero Iturbide pues le dio la espalda, ¿no? Y tuvo que salir de aquí a Apodaca. Eso no lo sabemos, les digo, son especulaciones nada más. La cuestión es que por fin le llega la correspondencia a Apodaca, cuando ya Iturbide ya consiguió una imprenta en Puebla, ya está lanzando mensajes a todas partes, está convenciendo generales, tiene simpatía con muchos de estos generales y empiezan a adherirse al Plan de Iguala, que se expone el día 24 de febrero, ¿sí?, de 1821. Él ahí reúne a los principales jefes en Iguala, ¿sí? A Guerrero lo tiene un poquito en el sur, cuidando, les digo, el paso del convoy de la nao de la China, y es cuando se entera Apodaca. Se entera Apodaca y dice, a ver, le escribe a Iturbide y le dice, oye, cálmate. Bueno, en otras palabras muy castizas quizá, dice, cálmate, o sea, es que esto no es así, me estás traicionando, ¿sí? E Iturbide dice, esto ya no lo detiene nadie, nos vamos por la independencia. Y efectivamente el Plan de Iguala establece la independencia, aunque en el Plan de Iguala se le ofrece el trono del Imperio Mexicano a Fernando VII, que seguramente no va a venir, pero entonces que envía a uno de sus hijos o algún pariente que lo envíen para que nos gobierne, ¿sí? Pero de manera independiente, o sea, de manera independiente, pero que nos gobierne alguien. ¿Por qué? Porque ya fueron entrenados, fueron educados, pertenecen a esas familias nobles de alta alcurnia que por muchos años han gobernado, entonces ellos saben gobernar. Bueno, pues, y aparte, pues están un poquito arropados por los españoles, ¿no? También. Pero también el Plan de Iguala establecía que de no aceptar nadie del trono, si nadie de la familia real española, entonces el Congreso que se iba a formar aquí iba a elegir a alguien para que ocupara el trono del Imperio Mexicano. A ver, amigos, yo no creo tan ingenuo a Iturbide. Creo que se preparó todo, lo preparó todo para ser él precisamente. Y esto lo vamos a ver después, cuando el sargento Pío March arma un escándalo y toman el Congreso. Bueno, lo vamos a ver después.
¿Por qué lo digo? Van a decir a lo mejor, el profe está contra Iturbide. No, amigos, ahí les va otra. Ahí les va otra. Hemos hablado muy bien de Guadalupe Victoria, de las proezas de Guadalupe Victoria, muchas anécdotas de él, pero ¿qué creen, amigos? Cuando le avisan, les platicamos cuando lo encuentran con las tortillas y todo eso, cuando le avisan a Guadalupe Victoria que se da el plan de Iguala, que está Iturbide, se reúne posterior a eso Guadalupe Victoria con Agustín de Iturbide en San Juan del Río, ¿sí? Amigos, Guadalupe Victoria, a ver, me los imagino a ustedes, ahorita que les platique esto, la sonrisa que van a tener. Dice Guadalupe Victoria a Agustín de Iturbide, le dice, no, yo no estoy de acuerdo, ¿sí?, en que se le ofrezca el trono a Fernando VII o a alguno de sus parientes. Sí estoy de acuerdo en que sea entonces a alguien mexicano, pero yo creo que debe de tener ciertas características. Una de esas, que debe de ser soltero. Agustín de Iturbide era casado y él era soltero. Otra característica, tiene que ser alguien que nunca se haya indultado. Pues fueron muy pocos los que no se indultaron, no sé, con esto sacaba a Bravo, sacaba a Rayón, sacaba a todos. Y aparte se tiene que casar con una guatemalteca. Ajá, para establecer una alianza, ¿sí? Una alianza con Guatemala, con la Capitanía General de Guatemala. Amigos, ¿qué estaba diciendo Guadalupe Victoria? No, el trono me lo das a mí. O sea, yo soy soltero, yo nunca me indulté, y yo sí me caso con una guatemalteca, ¿por qué no? Es obvio que Guadalupe Victoria también quería el trono para él. Y eso no lo hace un ser perverso, amigos. No hace Guadalupe Victoria un ser perverso. Les digo, se mueven muchas cosas en los seres humanos. Entonces, Guadalupe Victoria lo hizo, pues Iturbide también lo hizo, ¿sí? Armó todo y el plan de Iguala está armado, ¿para qué? Para que fracase en varios puntos y él quede en el poder, sí, y ya. No vamos a apasionarnos, pues. Así fue, ¿sí? Es ahí donde se forma el ejército de las tres garantías. Estas tres garantías que representan religión, independencia y unión, y se representan con tres colores. Hay muchas historias al respecto, amigos. Hay muchas historias que si fue Guerrero o la esposa de Guerrero quien diseñó la bandera, que si son los colores de la sandía, ¿sí? Y que por eso la sandía es una fruta mexicana que nos representa. Hay muchas versiones, y yo he escuchado otras por parte de la gente iturbidista, donde dice, pues son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que están representadas con el verde, el blanco y el rojo, ¿sí? Hay otras versiones que dicen son colores masónicos, cuando Agustín de Iturbide no era masón. Vicente Guerrero después se haría masón, Guadalupe Victoria también se harían masones, pero en ese momento no lo eran. Entonces, esa bandera, el verde, blanco y rojo, bueno, simplemente Iturbide dijo, uno representa la religión, otro la independencia y otro la unión, y son tres franjas transversales con tres estrellas, ¿sí? Y con el águila imperial mexicana en el centro. Amigos, estos fueron los colores de Iturbide, y también es algo que no podemos negar. Esto también ya lo llevaba, ¿sí? En la bolsa ya lo llevaba Agustín de Iturbide. O sea, él ya lo había preparado todo, ya tenía todo listo. Ahora, eso es extraño. Amigos, cuando Maximiliano viene a México, el viaje que hace en el Novara, desde Italia, ¿sí? hasta estas tierras, no, hombre, fue de trabajo exhaustivo de Maximiliano ahí en el Novara, todo el tiempo metido en su pequeño despacho, armando el imperio que iba a poner aquí. ¿Saben qué hacía? Diseñar las condecoraciones, diseñar los uniformes de su guardia real, diseñar los uniformes del jardinero, del cochero. A eso se dedicó todo el viaje hacia México, a diseñar uniformes y condecoraciones, ¿sí? O sea, que sí existía esa situación. Bueno, pues Iturbide ya había diseñado bandera, ya tenía toda una estrategia, sí, ya lo tenía. Lo fue pensando y lo fue madurando, y tenía la oportunidad, de pronto tenía a todos los militares novohispanos criollos, los tenía de su parte, ¿sí? Forma el ejército trigarante, 24 de febrero, por eso se conoce como el Día de la Bandera. El plan de Iguala se distribuye por todas partes, y un montón, si no es que casi todos, se adhieren al plan de Iguala.
aunque todavía iba a haber batallas. Batallas que fueron fácilmente ganadas por el ejército trigarante. Vamos a platicar la próxima semana de la última batalla que se da aquí en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, juntito al Metro El Rosario. Ahí se da la última batalla de la independencia, precisamente. Pero bueno, les digo, esto lo platicaremos la próxima semana. Amigos, ahí se forma este ejército. Está todavía Guerrero, está Pedro Ascencio, ¿sí? Estamos hablando del 24 de febrero. Todavía, cuando a Apodaca se le sale todo esto de las manos, le dan otro golpe de estado al virrey, como fue Iturrigaray, le quitan el poder y lo mandan a España, a Apodaca, y Pedro Novelo lo nombran como jefe, no como virrey, no tenían esa autoridad. De hecho, ya no existían los virreyes. La Constitución de Cádiz decía que ya no había virreyes, eran jefes de Estado. Entonces, queda como jefe de Estado provisional Novelo, en lo que llega el siguiente virrey que enviarán de España, que será Juan O'Donoghue, y que se entrevistará con Agustín de Iturbide en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, donde se firmará ahora los tratados de Córdoba, donde O'Donoghue pues va a reconocer la independencia, que no será reconocida por España, y que nos llevará hasta el tratado, ¿sí?, Santa María Calatrava. Mucho más adelante, año de 1830 y tantos, que es cuando ya España reconoce nuestra independencia. Y bueno, de eso vamos a platicar un poquitito la próxima semana. Pero así fue toda esta maniobra de Agustín de Iturbide, que les digo, no tiene nada de extraordinario. Es más, ahorita hablando de que si ya tenía la bandera ahí guardada y ya nada más la presentó, amigos, cuando yo estudié historia, pues no sabíamos muchas cosas, nos venimos enterando años después, cada día se dan nuevos descubrimientos, pero Allende tenía la bandera, o las banderas que fueron capturadas por Calleja, tenía sus propias banderas para la insurrección. Antes de la insurrección ya estaban las banderas hechas. Una de ellas, bueno, vinieron las dos a México, una se tuvo que regresar, y una de estas banderas de Allende, ¿sí?, está en la sala 6 del Museo Nacional de Historia, que fue previa al levantamiento del 16 de septiembre. O sea, Allende hasta eso tenía preparado las banderas. ¿Por qué no pensar que Iturbide también ya tenía hasta preparada la bandera? Les digo, no hay que extrañarnos de eso. Entonces ahí ven como algo muy maquiavélico lo que había hecho Agustín de Iturbide, cómo se estaba pensando emperador. Pues Guadalupe Victoria también, cómo que ya tenía las banderas, pues Allende también ya las tenía. O sea, no vamos a extrañarnos de todo esto. Que sí, amigos, yo lo confieso, a mí no me gusta Iturbide para ponerlo como padre de la patria. No. De todos estos personajes que hablamos, ¿sí?, yo personalmente, y aquí sí expreso algo personal totalmente, yo me quedo con José María Morelos. Yo pondría a Hidalgo, y le reconozco, fue el iniciador, ¿sí? Y también reconocería a Iturbide, pues fue el que consumó, no lo podemos negar. Pero si queremos ponerle el mote a alguien de padre de la patria, el título de padre de la patria, yo se lo pondría a Morelos. Por todo lo que hizo, por el concepto. ¿Por qué? Esto lo vamos a aclarar bien. Porque el día 28 de septiembre de 1821 se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Pero nosotros ya teníamos un acta de independencia, amigos, ¿se acuerdan que lo platicamos? ¿Sí? Que en Chilpancingo, el 6 de noviembre del 13, se hace la primera acta de independencia de la América Septentrional. ¿Por qué? Porque no decía Imperio Mexicano, no es de nosotros, pues es que no teníamos el nombre de México. Aquí, ¿cómo se llamaba? Pues América Septentrional, ¿sí? Así nos llamábamos, para no llamarnos Virreinato de la Nueva España, porque no había un nombre todavía. Pero tenemos esa primer acta de independencia del 6 de noviembre del 13, ¿sí? Y 8 años después tenemos otra acta de independencia, tenemos dos. Qué raro que en México haya gente con dos actas de nacimiento, ¿verdad? O sea, eso no sucede en México. Pero bueno, es algo, creo, muy usual. Ojalá hayan entendido el sarcasmo, nuestros amigos no se me ofendan. Pues México igual también tiene dos actas de independencia, pero nos olvidamos de la de
de la del Chilpancingo la tenemos totalmente olvidada y bueno, tomamos en cuenta la de la Ciudad de México. Entonces, amigos, esa fue la maniobra de Agustín Iturbide. De pronto tiene ya, vamos, el poder sobre Vicente Guerrero. Llama a toda su gente, los invita a participar y se va haciendo una cadenita y de pronto pues él lo llaman teniente general y dice no, solamente voy a ser el primer jefe del ejército trigarante. ¿Sí? Dicen, qué petulancia, ¿no? Llamarse el primer jefe del ejército trigarante. Amigos, Venustiano Carranza también fue el primer jefe. También él dijo, yo soy el primer jefe del ejército constitucionalista, ¿sí? Y Zapata lo hizo, y varios lo hicieron, o sea, era algo común. Por eso, vuelvo a lo mismo, y ojalá entiendan esto. No estoy defendiendo a Iturbide, claro que no, ya les confesé, a mí no me gusta Iturbide para ser el padre de la patria, no me gusta. Pero tengo que reconocer que fue el quien consumó la independencia, su independencia, así como Mina traía su propia independencia. Morelos sí continuó la de Hidalgo, pero a la muerte de Morelos esto se acabó y comienza una nueva lucha, una nueva gesta con Mina, y eso se acaba, y eso un nuevo proyecto de independencia con Iturbide. Hagan de cuenta que tuvimos 3 o 4 proyectos diferentes de independencia, no es uno solo, son varios proyectos, y lo consolida Iturbide. Insisto, vamos a platicar de todo esto la próxima semana. Aquí dejaremos la plática, licenciada, amigos, porque lo que se va a mover dentro de la capital, ¿sí? Dentro de la Ciudad de México, van a nombrar a Pascual Liñán, Apodaca ha cometido el error, que qué bueno que lo cometió, pero bueno, para él el error es que había puesto a puros comandantes españoles en las fuerzas virreinales, tanto él como Calleja, como los demás, Venegas, etcétera. Y el primero que pone a un criollo a cargo del ejército español, pues es Apodaca, y es el que lo traiciona. ¿Sí? Es precisamente el que lo traiciona. Que qué bueno, porque se consumó la independencia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vuelve a poner a un español a cargo de las pocas fuerzas que le son leales todavía al virrey. Sí, que se repliegan inmediatamente, se van a Toluca, se van a Cuernavaca, comienzan un repliegue donde se van a dar varias batallas. Es precisamente a Pascual Liñán, que es el último comandante virreinal al cual se van a enfrentar pues ahora las fuerzas de Agustín Iturbide. Y Agustín Iturbide para España es un gran traidor. Es un gran traidor. Posteriormente, cuando Iturbide se va exiliado, pues no puede llegar a ningún lugar donde estén los Borbones, que todavía tenían mucho poder. No puede llegar a ningún lugar. ¿Por qué? Porque lo van a matar. Y se tiene que ir a Italia, ¿sí? Donde le dan permiso de estar en una ciudad, pero el amigo que lo invita a Italia le dice, ¿sabes qué? No voy a poder protegerte todo el tiempo. Entonces Iturbide agarra y tiene que huir junto con su familia y se va a Inglaterra. ¿En qué lugar se podía proteger contra los españoles Borbones? Pues en Inglaterra. Y ahí va a dar a Inglaterra, ¿sí? Y de ahí regresaría a México, pues a ser fusilado. Entonces, vemos pues varios ejemplos en la historia precisamente de lo mismo que hizo Agustín de Iturbide. Y con esto, ahora sí ya pararemos para pasar al comentario, licenciada, amigos. Sí, adelante, profesor. Sobre la cuestión del 12 de octubre, amigos, nos piden nuestra opinión al respecto. Yo creo, la hemos expresado ya en otras ocasiones, sí, somos mestizos, pero amamos esta tierra, amamos nuestra cultura. Subieron nuestros amigos del WhatsApp, subieron varias imágenes, porque hay una noticia, y algunos decían, es que es falsa la noticia. No, la noticia es real. Más de 1,000 asentamientos se han encontrado ahora con la construcción del Tren Maya, más de 1,000 asentamientos, aunque las fotografías que subieron, esas fotos sí no son originales, no son reales. Apenas se está excavando y están encontrando cerámica, etcétera. O sea, todavía no hay fotografías de ello. Es cierto que se encontró, pero esto lo que demuestra es la gran riqueza arqueológica mexicana, la gran riqueza. No olvidemos que la península de Yucatán se mantuvo aislada por tantísimo tiempo. Era muchísimo más fácil llegar por mar, ¿sí? Desde Veracruz por mar a Yucatán, que llegar por tierra.
pueden ustedes revisar fotos, y yo sé que algunos amigos ahorita van a aceptar lo que voy a decir. Todavía años 40, 50, los ríos en Tabasco se tenían que cruzar en panga. Yo he visto fotos de autobuses ADO de los años 60 cruzando en panga, amigos, porque no había carreteras. Entonces se había ya construido un ferrocarril que se abandonó. Sobre eso están construyendo el Tren Maya, pero realmente ha sido inaccesible por muchos años la península de Yucatán. Es muy difícil, o ha sido muy difícil. Entonces se han conservado zonas pues prácticamente vírgenes, afortunadamente, y se han encontrado muchos vestigios arqueológicos que, les digo, más que nada habla de nuestra grandeza como cultura, de la grandeza de la cultura olmeca, la grandeza de la cultura maya. Se está haciendo el salvamento arqueológico. Platiqué con algunos amigos, dicen, sí, se está haciendo todo el salvamento. Hasta eso, dicen, no han sido sitios importantes, no son ciudades, no es Chichén Itzá, no es Palenque, ¿no? Son pequeñas aldeas que hemos encontrado, con pedazos de cerámica, con algunas pequeñas imágenes de deidades, etcétera. Es muy rico, porque cada paso vas encontrando, dice, pero que se vaya a destruir una ciudad o algo así, no, para nada. Entonces, nada más tener cuidado con eso, porque subieron fotos que no son del rescate que se está haciendo. Todavía no se limpian las piezas que se han encontrado, y un rescate se tiene que hacer con mucha lentitud, pero que sí se están dando estos descubrimientos. Ahora, el retirar la estatua, amigos, pues yo recuerdo una de las estatuas que se retiró fue una de Benito Juárez, allá en Monterrey, en un pueblito de Monterrey, para colocar una imagen del Arcángel San Miguel, y se retiró una de Benito Juárez hace ya varios años. Esto lo que nos indica, amigos, bueno, y se están retirando estatuas en todo el mundo. ¿Se acuerdan que les platicamos, amigos, que esperábamos que los historiadores dijeran algo cuando se retiró de Bélgica la estatua de Leopoldo II, que, bueno, fue rey de Bélgica y que fue rey del Congo, y fue no, amigos, es que platicar lo sanguinario que fue Leopoldo II, sanguinario, pero a más no poder, de cortar manos, era lo más común, cortar las manos de la gente, ¿sí? Era lo más común, era ser congoleño, era no tener manos, amigos, es real, era no tener manos, eso era ser congoleño, ¿sí? Y todo esto lo hizo Leopoldo II, y derrumban la estatua, o la pintarrajearon, algo así, la estatua allá en Bélgica. Y comentábamos aquí en Urus Radio, ¿por qué nadie dijo nada de los historiadores más reconocidos, o de esos que han escrito montonal de libros sobre Carlota y sobre Maximiliano? ¿Por qué no dicen que Leopoldo II era el hermano de Carlota? Era su hermano, ¿sí? Y era un total y completo sanguinario. Esa es la formación que también tenía Carlota, ¿eh? No vamos a negarlo, que aquí no cometió, bueno, no sabemos, pero creo que no cometió ese tipo de tropelías, de acuerdo, pero que esa era la línea que ella traía, pues por completo por su hermanito. Y cuando sale esta información, yo dije, pues ahorita varios historiadores van a hacer comentarios, nadie comentó nada. Pero bueno, se está haciendo, esto es un movimiento mundial, y bueno, pues le tocó a México, también le tocó a México. Yo recuerdo cuando se hizo la inauguración de la Estatua de la Hispanidad, allá por los finales de los 70s. Estaba muy joven, pero me acuerdo, o sea, les digo, ya estaba yo grandecito, o sea, ya tengo memoria del escándalo que se armó porque se hizo la Estatua de la Hispanidad, donde estaba un español y arrodillada a un lado de él, recargada en su pierna, una indígena con un niño en brazos, y era la Estatua de la Hispanidad. No, hombre, no duró y que la derriban, ¿sí? ¿Dónde quedó esa estatua? No lo sé. Pero recordemos otra estatua, también me acuerdo, estaba yo muy joven, pero me acuerdo cuando le metieron un cartucho de explosivo a la estatua de Venustiano Carranza en la delegación Venustiano Carranza, sí, que después se supo que había sido un exvillista, una persona ya muy grande de edad que vivía en la unidad Kennedy, junto a la delegación Venustiano Carranza, ahí vivía, y cómo consiguió explosivo, no sé, pero le metió un explosivo a Venustiano Carranza, sí, ahí les digo en la delegación, y había sido un dorado de Villa, o sea, no, fue una historia fantástica del derribo de esta estatua, en fin, esto ya lo hemos vivido, o sea, lo que pasó hoy en la mañana, supuestamente para llevarla a reparar la de Colón, lo más seguro es que no la vuelvan a poner ahí,
Pero no nos alarmemos, esto ya ha pasado otras veces, no deja de ser muy comentable. El último comentario, licenciada. Pero yo lo que veo, y felicito a nuestros amigos que nos escriben, nos han escrito con mucho respeto. Y eso es lo que siempre hemos pedido. Vamos a expresarnos con respeto, pero hay libertad de expresión, vamos a ejercerla. Amigos que no están de acuerdo con una cosa o que no están de acuerdo con otra, lo más importante es que hace algunos años no había debate histórico en México, amigos. El debate que se hacía en las familias era de un partido de fútbol, de una telenovela, de un artista. Eran los debates, amigos. Ahora, a las mesas del comedor de las casas, a las salas de las casas, ya hay debate histórico. Que si unos están de parte de uno, otros están de parte de otro, ¡qué bueno! Felicidades. Lo importante es que la historia está llegando a los hogares de México, que hablamos de historia, que porque no estoy de acuerdo, que porque quitaron la estatua, que no, que qué bueno que la quitaron. No importa, amigos, mientras haya debate histórico, tenemos que recordar nuestra historia. Así nos duela recordarla, pero tiene que ser presente. Nuestra historia la tenemos que hacer presente para no volver a cometer los mismos errores. Sí, tiene toda la razón, profesor. De hecho, varios mensajes nos han llegado diciéndonos que en las familias se ponen a platicar de historia y de todo lo que comenta usted aquí en nuestro programa. Y sí, es importante que no olvidemos nuestra historia y que cada vez sigamos aprendiendo más de ella. Y pues bueno, hay un comentario que nos llega en Facebook donde dicen que el programa es un arma de doble filo. Dice, lo hecho, que le ha hecho sentirse orgulloso de sus raíces a la persona que nos comentó, y dice, y a la vez le ha dejado rencor hacia otras razas. Lo comentábamos con el profesor también, y pues amigos, de verdad nuestra intención no es fomentar ningún resentimiento, ningunas enemistades, nada de eso. Aquellos fueron otras épocas, otras circunstancias, así que no nos vayamos por ahí. A lo mejor sí nos da coraje algunas situaciones que pasaron, sobre todo en la guerra de México-Estados Unidos, ¿no? Fue terrible el acordarnos todos, pero no caigamos en ese tipo de situaciones. Y pues también hablando de este día, amigos, también, aunque no nos guste, pues aquí estamos, y somos mestizos, y también no caigamos en esos errores que se cometieron anteriormente, y no le demos ese valor a la frase de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Lo mejor es estar unidos, ¿no? Bueno, a lo mejor soy muy idealista, pero qué mejor que estar unidos, ¿no? A lo mejor sí tenemos diferentes puntos de vista, pero si fuéramos unidos todos los mexicanos, otra cosa sería. Y pues bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a continuar aquí saludando a nuestros amigos. A ver, vamos a saludar a Aldair Avilés, también al Círculo de Lectura, que precisamente estuvieron leyendo la novela de La Güera Rodríguez, que es La Conspiradora. En sí, la novela es La Conspiradora, de Guillermo Barba. Muy buena novela. Y pues bueno, amigos, si ustedes quieren unirse al Círculo de Lectura, igual ya nos comentaron nuestros amigos que quedan totalmente invitados. Ahorita les voy a pasar el link en nuestra página. Ahorita precisamente le voy a dar enter. Aquí está. Ya está ahorita aquí en la página de Spreaker, para quien se quiera unir a nuestro grupo de Telegram, que precisamente también no tenemos mucho tiempo de atenderlo, ya les habíamos dicho. Pero bueno, amigos, nos vamos. Que estén muy bien, cuídense mucho, y recuerden que todos los lunes aquí los esperamos a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Que estén muy bien, cuídense y hasta luego. Amigos que están en el chat, muchas gracias por estar con nosotros.